Hola chicos, espero se encuentren bien. Hoy, con mucha alegría y entusiasmo, continuamos con nuestro trabajo de matemáticas. Recuerden que en esta semana vamos a estar trabajando nuestro proyecto Estudio de Video en Casa. Pero es importante recordar qué aprendimos nosotros en el día de ayer. Ayer estuvimos trabajando con la profesora Rubí el tema de las probabilidades estadísticas. Una probabilidad es la oportunidad que tiene un evento de ocurrir y está comprendido entre 0 y 1. En el día de hoy, nosotros vamos a considerar las medidas de tendencia no centrales y las medidas de tendencia centrales. La competencia que vamos a considerar en el día de hoy es aplicar tus conocimientos de estadística a la vida diaria, a situaciones generales y de las propias matemáticas. Tú te preguntarás, ¿qué influencia tiene este tema en tu estudio de video en casa? Recuerda que el video que debes realizar está relacionado con las enfermedades o con el virus del COVID-19. Para ello, vamos a tomar la actividad planteada en la clase anterior, que la trabajamos con la profesora Rubí. Primero, vamos a definir qué son las medidas de tendencia central. La medida de tendencia central son los números que están situados hacia el centro en la distribución de los valores de una serie de datos en la que se encuentran ubicados. Las principales medidas de tendencia central son la moda, la media y la mediana. Vamos a ver, en el día de ayer nosotros estuvimos trabajando lo que eran las personas que pertenecen al grupo de riesgo más alto. Según los datos recabados por el Ministerio de Salud Pública en el informe 207, tenemos las siguientes informaciones. Tenemos que las personas mayores de 65 años tienen una tasa de letalidad de un 4.4%. Por otro lado, continúan las mujeres embarazadas, que es el segundo grupo, y las mujeres embarazadas, que la vamos a representar como M, mujeres embarazadas, representan un 6.0. Tenemos las personas de salud, personal de salud, con un 3.9. Y tenemos a los jóvenes menores de 20 años con un 0.28%. Esto sería el nivel o grado de letalidad según ese informe. Ahora, la pregunta es, ¿para qué me sirve a mí aprender el tema en el día de hoy? ¿Para qué tengo que aprender las medidas de tendencia centrales? Vamos a ver, si te fijas en tu cuadernillo, en la actividad número 1, proyecto 2 de tu cuadernillo, te hace una pregunta sobre cuál es el grupo de riesgo. Y nosotros recabamos informaciones y vamos a ver de ellos cómo nosotros podemos aprender a calcular las medidas de tendencia central. Primero, vamos a calcular la media aritmética. Primero, vamos a ver a qué es igual la sumatoria de todo esto. Sabiendo esta información, nosotros podemos calcularlo más fácilmente. La medida de la media aritmética consiste, o llamada también la media promedio, que se calcula sumando todos los datos y dividiéndolo entre el total de ellos. En este caso, nosotros tenemos acá, si sumamos estos datos que están aquí, va a ser igual a 14.58. 14.58. Si queremos saber cuál es el total
de la media de esos datos que tenemos acá, entonces simplemente hacemos esto. Esta letra representa lo que es la media aritmética. Y es muy útil incluso para los maestros porque por medio de la media aritmética nosotros podemos calcular lo que son los promedios de sus calificaciones. Sumamos. Aquí ya hemos hecho la suma, que la tenemos acá, pero vamos a hacerlo de una manera detallada para que ustedes lo puedan ver mejor. Tenemos 4.4 más 6.0 más 3.9 más 0.28. Uy, aquí la pizarra no me da, pero ustedes saben que... Y eso lo vamos a dividir entre el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos acá? Tenemos 4.4, que representa a las personas mayores de 65 años. Tenemos las mujeres embarazadas, que representan 6. Tenemos el personal de salud o las personas que trabajan en las clínicas y hospitales con un 3.9 y tenemos los jóvenes que son menores de 20 años con 0.28. Entonces vamos a dividirlo entre 1, 2, 3 y 4 y si nosotros realizamos la suma correspondiente a los números que están arriba, ese total nosotros lo dividiríamos entre el total de datos. Esto ya vimos que nos dio acá, ¿cuánto? 14.58 dividido entre 4. Y esa media aritmética, si hacemos esta división, la media aritmética va a ser igual a 3.6. De esa manera, nosotros hemos calculado, por un lado, lo que es la media aritmética. ¿La media aritmética de qué? De esos datos. O sea que la tasa de letalidad promedio entre las personas de alto riesgo, según el informe 207 de salud pública, es de 3.6%. Y es una cifra considerable porque si nos observamos los datos que tenemos acá, 4.4, 6.0, 3.9 y 0.28, podremos darnos cuenta de que se aproxima perfectamente a esos valores que están ahí. Por otro lado, nosotros podemos seguir considerando lo que son las demás medidas de tendencia central o de las principales. Vamos a ver, tenemos que para calcular lo que es la media aritmética, la mediana, está ubicada en el centro de los datos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los datos de menor a mayor. Observamos todos los datos que tenemos, en este caso ya dijimos que eran solamente 4 datos, y miramos a ver cuál de ellos es el menor. Y lo colocamos de manera ascendente. Al observar esos datos vemos que 0.28 es menor que todos los demás que están acá. Ocupa el número 1, ¿verdad? 0.28. Luego, ¿qué valor le sigue a 0.28 siendo el menor? Le sigue 3.9. 3.9. Luego, seguimos observando detenidamente y vemos que el valor que sigue siendo el menor después de 3.9 es 4.4. Colocamos 4.4. Y por último tenemos el valor 6.0. 6.0. Hay un dato que es muy importante tomarlo en cuenta a la hora de calcular la media o la mediana. Hay que tomar en cuenta que si los valores son impares, entonces el número que está en el centro, una vez organizado todos los datos, va a ser la mediana. Pero si los datos fueran pares, como es este caso que tenemos 4 valores, ¿verdad?
Entonces tendríamos que concentrarnos hacia los dos valores del centro. Aquí, si nosotros observamos, los valores que están en el centro son estos dos. Tenemos 3.9 y tenemos 4.4, que son los dos valores que están en el centro. Entonces, procedemos. La mediana es igual a 3.9. Es como si volviéramos a calcular la media aritmética, pero de esos dos valores. 3.9 más 4.4. Pero ahora, ¿entre cuánto lo vamos a dividir? ¿Entre 4? ¿Entre 4 sería? No sería entre 4. ¿Por qué? Porque les dije que estamos como si estuviéramos calculando la media aritmética nuevamente, pero de esos valores que están acá. Entonces, ya recordamos que para calcular la media aritmética es simplemente sumar todos los datos que queremos y dividirlo entre 2. O entre el total. En este caso serían 2. Muy bien. Ahora vamos a seguir calculando y vamos a ver cuánto nos da esa mediana. Y al nosotros sumar esos datos que están acá y dividirlo entre 2, nos va a dar un total de 4.2. De manera que lo que me quiere decir es cuáles son los valores o cuál es el valor que se encuentra comprendido entre 3.9 y 4.4. Ese valor estaría ubicado por acá. Ahí tendríamos nosotros el punto medio, ¿verdad? Entre esos 4 valores que están acá. Y ciertamente entre 3.9 y 4.4 es posible 4.2. O sea que se encuentra dentro del promedio. Entonces, este sería el valor. Muy bien, ya hemos calculado la media aritmética igual a 3.6 y ahora hemos calculado lo que es la mediana. Ahora nosotros necesitamos calcular lo que es la moda. Ese es un término que ustedes o que lo usamos mucho. Eso está de moda. Y cuando decimos que una cosa está de moda, quiere decir que todo el mundo la lleva. Entonces, en matemáticas te preguntarás, ¿de qué manera yo me puedo dar cuenta de cuál es la moda en un grupo de datos? Bueno, en la clase anteriores vimos con la profesora Rubí, en la construcción de su tabla de frecuencias, vimos que algunos valores tenían unos números que es a lo que le llamamos frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta es de lo que nosotros tenemos que fijarnos en este caso. Si nosotros observamos acá y queremos determinar el grado de letalidad, vamos a ver, de esas personas que pertenecen al grupo de riesgo, que es lo que nos interesa a nosotros para hacer nuestro estudio de video en casa con el tema del COVID-19 y que hemos considerado los grupos de riesgos, aquí nosotros podemos ver que cuál es el grupo que tiene mayor riesgo, según las informaciones que podemos ver acá en la pizarra. El grupo que tiene mayor riesgo es este. Y ese número, ¿a quién pertenece? Ese número pertenece a las mujeres embarazadas. De manera que si le preguntamos cuál es el grupo que tiene mayor riesgo, valga la redundancia, podemos ver que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo, incluso que las personas mayores de 65 años, que el personal de salud y que los jóvenes menores de 20 años. Entonces, eso es según el informe que ya nosotros hemos visto. Pero eso puede variar. Entonces, aquí la moda sería 6.0, que es
el grado de letalidad. ¿Quién le sigue a ese grupo de riesgo? Si observamos en la pizarra, podremos darnos cuenta de las informaciones que tenemos acá, que el grupo que le sigue como mayor riesgo sería las personas mayores de 65 años. Y si nosotros quisiéramos determinar cuál es el grupo que tiene menor riesgo, es obvio, porque lo podemos ver acá, serían los jóvenes menores de 20 años. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿para qué me va a servir a mí aprender o saber este tema? Siempre habrá o hay una aplicación para muchos de los temas que nosotros consideramos en matemáticas. Fíjate de qué manera nosotros podemos determinar, y esto es simplemente un ejemplo, pero muchas veces podemos usarlo con otras cosas, y la estadística nos permite a nosotros, nos facilita mucho por la interpretación, por lo sencillo en la presentación de la misma. Entonces, aquí nosotros hemos calculado usando este ejemplo, pero si quisiéramos usar otro ejemplo como las calificaciones, imaginemos ahora que en las calificaciones de matemáticas, en el primer cuatrimestre, en el primer mes, nosotros sacamos un 70. Y luego, en el próximo mes, yo saqué un 80. Y para el próximo mes me fue muy mal. Saqué un 60. Yo quiero saber, porque me falta una cuarta nota. Ahora nosotros estamos trabajando con 4 notas solamente en el registro. Me gustaría saber cuánto yo necesito, más o menos, para yo poder aprobar el curso. Entonces, fácil. Vamos a calcular de ellos lo que es la media aritmética. Y calculando la media aritmética podremos determinar. Sumamos. ¿Recuerdan cómo calculábamos la media aritmética? Lo hacemos sumando todos los datos y dividiéndolo entre el total de ellos. Entonces sumamos 70 más 80 más 60. Bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dividimos entre 4? No. Dividimos entre 3. ¿Por qué dividimos entre 3? Porque ahí solamente hay 3 números. Entonces siempre se divide entre el total. Y una vez que nosotros hacemos esto, que sumamos esas cantidades que están acá, entonces nosotros vamos a poder determinar cuánto necesito para pasar. Entonces sumamos 70 más 80 más 60, a ver cuánto nos da. Esto me da 21, 210. Y ahora, una vez que he realizado esta suma que tenemos acá, ahora vamos a dividir esto entre 3. Y tendría 210 entre 3. Vamos a ver qué tan mal estoy o no en la asignatura. Aquí, según el informe o la media aritmética, veo que aunque yo tengo 70, tengo 80 y tengo 60, me da un promedio de 70 puntos. Es igual a 70 puntos. De manera que ese estudiante, aunque sacó un 70 al principio, luego sacó un 80 y al final tenía un 60, él aprobó el curso. A veces nos sorprendemos y decimos, ¿por qué yo me fue tan mal? A veces sacas, por ejemplo, un 100
y luego si sacas un 50 y sacas un 60, pues obviamente la nota cuando sumas y divides posiblemente no te alcance. Pero en otras ocasiones, cuando te has esforzado mucho durante todo el trayecto y sumas, entonces puedes pasar libre sin tener que volver a repetir el examen. Ese sería, en este caso, sería la media. ¿Ven lo importante que es para nosotros aprender a calcular la media aritmética? ¿En qué te puede ayudar a ti? Si de ello también quisiera calcular lo que es la mediana, solamente tenemos que ordenar de menor a mayor. Aquí ubicaría el 60, 70 y 80. Y entre esos datos, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la mediana? Entonces, ya dijimos que la mediana es el valor céntrico, que me divide los datos en dos partes iguales. En este caso, la mediana sería el número 70. Y es algo también razonable. 70 es el número que está entre 60 y 80. Y ya calculamos aquí que la media aritmética también sería igual a 70. Y eso sería más o menos un ejemplo para nosotros darnos cuenta, para nosotros poder deducir lo que son las medidas de tendencia central. Están también las medidas de tendencia no centrales, que no la vamos a considerar en este apartado, pero más adelante la vamos a trabajar. Estas son las medidas que no están en el centro, sino que me dividen gentiles, pero ya más adelante nosotros entraremos en lleno en este tema. En el día de hoy, ¿qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido lo que son las medidas de tendencia central. Definimos la medida de tendencia central como los valores que se encuentran en el centro en una distribución de datos. Y consideramos que las principales medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. ¿Para qué me sirve aprender este tema? Pues en tu construcción de video en casa relacionado con el COVID y cuál es el grupo de riesgo más que tiene mayor vulnerabilidad, podemos nosotros ver anteriormente que si calculamos la media aritmética, teníamos una cantidad de 3.6, en la mediana una cantidad central de 4.2 y la moda, que era el dato que más se repetía, lo vimos en las mujeres embarazadas, que son las más afectadas o las más vulnerables. Luego de ellas, las más afectadas son las personas mayores de 65 años y el grupo de menor riesgo. Esto es todo por el día de hoy. Un abrazo de parte de su profesora Teresa.